Bueno, ahí estamos grabando. De nuevo vamos a hacer la continuación de lo que habíamos quedado la clase pasada, que empezamos a ver lo del DOM, ¿sí? Modelo de objetos de documento. ¿Sí? Recuerden que el DOM dice, es una interfaz de programación de aplicaciones, una API, que permite acceder y manipular mediante programación los contenidos de una página. ¿Sí? Esto es muy importante porque les va a permitir a ustedes que el contenido de su página sea dinámica y se pueda trabajar mediante JavaScript. Por ejemplo, que un usuario, bueno, casos comunes que ustedes usan, ¿no? En las redes sociales, comentar algo, ¿qué hace? Viaja el mensaje y si está todo ok, transforma ese mensaje en parte del HTML, ¿no? O sea, deja de ser un input para pasar hacer un div o lo que sea, con el contenido del mensaje. Lo charlábamos también antes con Gmail, que ustedes tocan un botón, refresca los correos, no se refresca la página, ¿y qué hace? Va, busca los correos, y mediante el DOM, si hay correos nuevos, te los muestra, o sea, te va mostrando la grilla con los correos. ¿Qué más? Si tocas un correo, cambia de vista y trae y te muestra el contenido. O sea, todo eso es manipulaciones del DOM, ¿sí? Bien, vamos a repasar rápidamente esto. ¿Sí? No se olviden de esta estructura de la API. Nosotros ahí estábamos trabajando principalmente con el objeto window y el document, que me permite acceder a todo el documento HTML. Y habíamos visto formas de acceder, ¿sí? Unas que estaban acá y otras que yo se las dejé aparte en la W3 Schools, que son nuevas. ¿Sí? Por ejemplo, tenía getElement by ID, getElement, o sea, uno solo, by ID. Vos le pasás el ID, te devuelve el elemento. By name es getElements. ¿Sí? Presten atención a eso, que el otro tiene con S. ¿Por qué? Porque devuelve de más de a uno. Le paso el nombre y me devuelve la colección de los del mismo nombre. By tag name, o sea, por la etiqueta. Por ejemplo, dame todos los P, dame todos los H1, dame todos los divs. Por el nombre de la etiqueta. ¿Sí? ¿Qué más teníamos? Query selector, que me devolvía el primero que cumplía con el selector, y en ese caso en el selector sí tenía que usar los caracteres especiales, que eran el numeral para para el ID, y el punto para las clases. ¿Sí? Y además ustedes podían combinar el selector que ustedes quieran, ¿sí? Es muy potente ese. Y lo mismo, query selector all devuelve todos los que machean con ese mismo, ¿sí? Bien. Bueno, eso era la parte más importante para hacer un repaso de lo anterior. Tenían otras formas, pero esas son las más globales y las que me parece que sean más útiles que recuerden, porque les va a servir para para recuperar todos los elementos. ¿Sí? Los tipos de nodo. Este gráfico es muy importante también, cómo recorrer el árbol, ¿sí? Los métodos que provee, las propiedades. Y habíamos visto estos métodos que era prepend child, append child, insert before, ¿se acuerdan? Hicimos el ejemplito de la lista, donde yo tenía una caja de texto y tocaba agregar y agregaba eso como un elemento más. Bueno, acá tienen un ejemplo de la creación de un párrafo. En el otro video habíamos visto cómo omitir esta parte si solamente le van a poner texto a un nodo. ¿Cómo lo pueden cambiar? Bueno, la eliminación y el reemplazo también. Bueno, lo nuevo, continuamos acá. Vamos a seguir con el objeto Windows, ¿sí? Para las ventanas. El objeto Windows tiene el alto y el ancho, ¿sí? De la ventana, el nombre de la ventana, closed para saber si se cerró o no. Esto era más utilizado antes cuando una ventana abría otra y se suponía que esa era anija. Sigue ocurriendo eso, pero ya con menos regularidad. Acá tienen más métodos. Acá están los que estábamos charlando para que les pueda hacer falta. Estos están al final de la diapositiva también. Pero bueno, pueden buscar información tanto en la W3 Schools
como en la cadena de desarrolladores de Mozilla, ¿sí? Sobre clear interval y clear timeout. Perdón, no solamente clear, esos son para limpiar. Los importantes son set interval y set timeout. Eso es lo que hacen, es armar temporizadores. Set interval es de intervalos, o sea, va a seguir ocurriendo cíclicamente, y set timeout es una sola vez. Pasa eso y me permite justamente planificar un método para que se ejecute más tarde. Otro de los que tienen que empezar a usar, que ya los habíamos visto, ¿se acuerdan? El alert, el prompt, ¿sí? Los cuadros de diálogo. Bueno, dice, ¿cómo abrir una ventana en el centro de otra? Dice. Window Open justamente me permite abrir otra ventana. ¿Sí? URL. Acá ya justamente con el tema de las pestañas, queda a criterio de cada navegador. Muchos lo que hacen es abrirla en otra pestaña. Entonces por ahí no queda una encima de otra. Pero bueno, acá lo que va haciendo es cambiando el tamaño. También este es interesante para ver cómo trabaja el tema de los tamaños para centrar. Bueno, acá lo mismo. Dice New Window, Open, y abre con en esa URL y le pone las scroll bars, ¿sí? Para que se puedan ver las barras de desplazamiento. Y otra para apagarla, ¿no? Para cerrar. Dice, si tengo la ventana y no está cerrada, new window.close. .close cierra la ventana. Bueno, otro objeto que tengo en la API del DOM es el Navigator. ¿Sí? El Navigator tiene un montón de cuestiones sobre el navegador y les puede proveer información. También hay que tomarlo con pinzas porque depende del navegador qué cosas implementó y qué cosas no, pero pueden sacar algún tipo de información justamente del navegador que está usando el usuario. Bueno, esto es lo único que hace, un ejemplo mostrando todas esas propiedades, pero bueno, lo pueden ver. Recuerden que todo esto lo pueden ver en la consola, es muy rápido, ¿sí? Abren en la consola y empiezan a tipear algunas de estas propiedades, navigator, punto, tal cosa, y si ponen navigator solo también les va a mostrar el objeto completo. Otro objeto del DOM, el screen, o sea, la pantalla. Bueno, todas cosas, por ejemplo, de altura disponible, la profundidad de los colores, bueno, esto es un tema de antes, ¿no? Que se podía elegir cuando ponía la resolución de pantalla, bueno, todo un montón de cosas que tienen que ver con el display. Perdón, ese para mostrarles la resolución de pantalla. Este es un objeto muy interesante, por ahora quizá no le presten mucha atención, pero se usa mucho en las páginas estas que se llaman SPA. Igualmente ya viene implementado, o sea, ¿no? Algún framework que ustedes utilizan trabaja con el objeto, el objeto history, que lo que hace es muy sencillo, como pueden ver. Len dice la longitud de elementos en esa historia, y después tengo un método para ir para adelante o para atrás. Y si yo estoy en el tope, o sea, voy navegando, siempre estoy en el tope, no puedo ir para adelante, pero sí puedo ir para atrás, para adelante, para atrás, ¿no? Y es medio como el ejemplo que decíamos de la... También tiene, aparte de ir para atrás y para adelante, tiene un método para ir específicamente a una historia particular. Bueno, el objeto location tiene más cosas que esto. Ustedes pueden preguntar la URL, el query params. El query params han notado que las URLs terminan a veces en signo de pregunta, ¿sí? Digo, signo de pregunta tal cosa. Por ejemplo, los videos que pasamos, ¿no? Suelen tener signo de pregunta
y después dice b corta igual a tal cosa, ¿no? Como que el video es ese. Sí, la URL de YouTube es siempre la misma, y lo que cambia es como el parámetro del video. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Justamente las URLs, lo primero es normalmente la dirección, y lo segundo, eso después del signo de pregunta, son parámetros, ¿sí? Y por ejemplo, lo podrían leer por JavaScript trabajándolo así, leyéndolo. Hay otros objetos para leerlo, pero si ustedes lo quisieran leer como a mano, pueden hacerlo así mediante JavaScript. Pueden cambiar la URL, ¿no? Para ir directamente a otra página. Pueden recargar. Reload, ¿qué hace? Como si tocaran F5 en el navegador. Estamos hablando de todo esto por JavaScript, ¿sí? Bueno, ahí tienen el ejemplo, ven cómo cambia. Uno les muestra dónde está y el otro carga directamente una página. Bien, pasemos al tema de validación de formularios. Dice, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, se comprueban todos sus campos y si son correctos, se envía el formulario. Eso es lo que se llama el submit, ¿sí? Por eso los botones tienen tipo submit, que es enviar el formulario. Dice, creamos una función en JavaScript para validar todos los campos del formulario. Dice, en caso de algún error en la función, retorna falso. Si todos los campos son correctos, realizo el submit, ¿no? Ahí tengo un formulario con un input para el nombre, otro para la edad, y un select para los intereses. Y si se fijan abajo, esta es la parte de la validación, dice, input type submit, dice, on click, return validar. Este está haciendo la validación desde el botón, ¿sí? Podrían hacerla directamente si quieren. Hay otro evento del formulario, si es del formulario tienen que hacerlo acá, o sea, en esta etiqueta, que es el onSubmit. Entonces, no importa de qué forma se envíe el formulario, siempre lo van a interceptar. Esta validación solo sirve si tocan el botón enviar. Si la persona está parada en este input, toca enter, también envía el formulario y no va a pasar por este control, ¿sí? Ojo con eso, ténganlo presente. Bueno, ¿qué va a hacer la validación? Bueno, revisemos. Dice validar, ¿qué hace? El nombre dice guarda document.fvalida, es el nombre del formulario, punto nombre, el nombre del atributo, justamente donde tengo guardado el nombre, del input que tiene el nombre, punto value, punto trim. ¿Qué es trim? ¿Lo han visto en otro lado el trim? Sí, es el que te limpia los espacios de los costados. Claro, tal cual, es el que limpia. Si uno no especifica nada, generalmente limpia los espacios en blanco, pero algunos lenguajes el trim te permite especificar qué cosas querés quitar de los costados, ¿no? Pero por Claro. ahí tenés guiones bajos y también los querés limpiar o cosas así. Bien, entonces justamente es el que me limpia. Dice, si no nombre, ojo con eso. ¿Qué significa si no nombre? O sea, ¿cuándo va a dar verdadera esa condición? ¿Qué les parece? Cuando el nombre Cuando sea sea un falso. nombre. Cuando el nombre sea falso, dice Guillermo. Victoria, perdón. Cuando el nombre no sea nulo. Cuando el nombre no sea nulo. Bien, ¿qué más? Victoria, ¿qué habías dicho vos? Cuando escriban algún número o algo así, que no sea... O sea, si no tuviera el signo de admiración, Sí. significaría cuando nombre es true. If nombre. Claro, en tu caso decís es true. Pues es que nombre, Entonces, para que la condición de verdadera, nombre tiene que dar falso. Está bien. Todos han dado ciertas cosas que están bien. Ahora voy a decir, acuérdense, yo en un momento se los dije, presten atención, porque JavaScript es un lenguaje muy especial. Hay muchos valores falsos en JavaScript. ¿Sí? No son una barbaridad, son 5 o 6, no me acuerdo ahora, pero no es uno solo. ¿Está bien? Ustedes en Java hay un solo valor falso, el falso. ¿Está bien? El null es null y el 0 es 0, y así, ¿no es cierto? O sea, no pueden poner si ustedes ponen eso en Java, ustedes que vienen trabajando en Java, si ustedes ponen eso en Java y nombre no es booleano, no compila.
Eso lo tienen claro, ¿no? Claro. Sería el caso que dice Guillermo. Bueno, falso en JavaScript es falso, está bien. Eso era lo que uno esperaba y ocurre. Maxi También es dijo, nulo. también el nulo. Maxi dijo, también el nulo. Sí, también el nulo. Pero si hubiera sido nulo, igual hubiera pinchado en la línea anterior. ¿Por qué? Porque para que sea nulo, el que tendría que ser nulo, trim no puede devolver nulo. ¿Quién tendría que ser nulo? Claro. Value. Y si value es nulo, yo no puedo a un objeto nulo llamarle un mensaje, mandarle un mensaje, o sea, llamar un método. ¿Sí? Información Claro, orientada a método trim. objeto, eso. Entonces, nulo no podría ser. Y Victoria dijo, bueno, un nombre inválido, que no es nombre. Bueno, casi por ahí, pero si yo pongo 007, daría verdadero. ¿Está bien? Y son todos números. No fallaría, porque devolvería la cadena 007. Entonces, ¿cuándo va a ¿Y si yo fallar no ahí? quiero que tome números? Ese es otro control. Ese es otro control. Ah, ok. Puedes hacer o expresiones regulares o revisar cada carácter y preguntar que no sea numérico. ¿Sí? Es otro control. Acá, no nombre, como verán ahí, dice, si no nombre, ¿qué dice la alerta? Tiene que escribir su nombre. Entonces, ¿cuándo va a dar verdadero ese if? Cuando nombre sea el string vacío. ¿Está bien? Si es falso, tiene razón, Guillermo, hubiera dado cosas. Si era nulo, tiene razón, Maxi, también hubiera dado. Pero esos valores no hubieran ocurrido en el formulario. ¿Sí? Digo, si la persona escribe falso o false, hubiera tomado el string false y no el valor false. Lo mismo con el null. Entonces no había forma de que el nombre valga null o false. Pero sí puede valer el string vacío, que es que la persona no escribió nada. Y en A ver JavaScript, si, perdón, y en JavaScript el string vacío es falso. ¿Está bien? a ver si va por lo que pienso, a ver si está bien lo que pienso. Nombre es una, es Es una una cadena. variable. Es una Una variable variable que debería tener una cadena, ¿no? Porque la estoy recuperando de por un eso, input. pero es un var. Sí. Es un var nombre. Y generalmente dicen que en JavaScript muchas cosas son un objeto, entonces nombre tendría un objeto implícito. Sí, pero podría haber sido un numérico, ¿eh? Eso no tiene nada que ver, Está ¿eh? bien, está bien. También puedo preguntar if not edad, y edad fuera un número. ¿Sí? No viene por el lado de que sea objeto o no. ¿Está bien? Lo que Está tienen que bien. llevarse de esa tercera línea es que nombre puede ser el string vacío, y el string vacío es falso. ¿Está bien? Miren, se lo voy a mostrar en la consola de... Puedo hacer una consola de acá, pero si abro la consola de acá, está mucho más llena de errores que la de la W3 Schools. Así que vamos a la W3 Schools. Trade acá. No, pero bueno, no importa. En realidad ni me interesaba el trade. Vamos a ir igual al trade, pero quiero mostrar la consola. F12. Borrar. Yo pongo, fíjense. True o falso. ¿Qué me da? True, ¿no es cierto? True y falso, me da falso. ¿Está bien? Hasta ahí todo normal, ¿no? Fíjense esto, ya con números. 1 o 0. ¿Qué me da? 1. O sea, en cierta forma me está dando verdadero. Porque en JavaScript, cualquier cosa que no sea falso es verdadero. Y en el i y en el o, lo que va haciendo es evaluando esto que íbamos diciendo. En el o, ¿qué hace? Si encuentra un valor verdadero, devuelve ese valor. ¿Cuál es el valor verdadero que encontró? 1. ¿Se entiende? Entonces por eso me devuelve eso. Vamos con otra forma para que se den cuenta cuáles son los valores falsos y verdaderos. Si yo tengo un valor y lo niego,
lo invierto, ¿no? Y si lo niego 2 veces, queda igual. Eso está claro, ¿no? Entonces, fíjense. El operador negado sí trabaja con booleanos. Entonces, les muestro qué pasa si yo tengo no 1, me devuelve falso. No 1, me devuelve true. ¿Ven? Entonces, 1 es un valor verdadero. Y vamos con la cadena vacía. Esa es la cadena vacía, ¿no? Un string vacío. Si yo lo niego, me devuelve true. ¿Ven? Y si le hago el doble negado, o sea, para ver qué valor de verdad tiene originalmente, me devuelve falso. ¿Se entiende? O sea, el string vacío es falso. No así el espacio en blanco. Por eso le hace trim antes. Si la persona había escrito espacios en blanco nada más, también hubiera dado falso, o sea, hubiera dado verdadero, mejor dicho, el if, porque al trimearlo, ¿sí? Si yo hago todos los espacios que quiera, punto trim, me sigue devolviendo el coso. Si yo esto lo encierro en paréntesis, y lo doble niego, ¿ven? Dice, sí, también es falso eso. ¿Por qué? Por el trim. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Cuesta un poco entenderlo. Uno está acostumbrado a que true y false y nada más. Pero bueno, en JavaScript irrumpieron con eso y lo pueden hacer. Lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, ustedes 1 es igual a true. Dice true. Dice, ¿cómo 1 es igual a true? No está bien eso. Bueno, porque ahí está comparando de una forma como light. Dice, sí, los dos son verdaderos y Claro. anda todo bien. Ahora, si yo quiero comparar exactamente, ¿cómo hago para que esta comparación me dé falso? Porque decir, mira, es 1, no es true, no son iguales. Entonces tienen que usar el triple igual o distinto con doble igual. O sea, agregar un Que igual más al comparador. Entonces, compara el valor y los tipos. ahí además agrega el tipo. Exactamente. Entonces yo digo, 1 es igual a true. Y te decís, no. Los dos valen verdadero, pero uno es numérico y el otro es booleano. Los tipos no coinciden. Entonces no son iguales. Entonces ese igual con el triple igual y el distinto con el doble igual se utilizan en esos casos donde uno quiere estar absolutamente seguro de que la persona, o sea, de lo que les llega, coincide exactamente. ¿Sí? Otros más, digo, por ahí no son triviales. Bueno. 0. 0 dijimos es falso, ¿no? Si hago menos negado, me da falso. Pero si lo pongo entre strings, no. Ojo con eso. Entonces también suele pasar. Es decir, ¿cómo dio verdadero si era un 0? Bueno, pero capaz que era el string 0, no el número 0. Por eso hace el trim acá, porque una cadena que tiene cualquier carácter y el espacio de un carácter ya te da verdadero. Claro, pero no tiene nada que ver con este caso, ¿eh? O sea, acá el 0 te hubiera dado que... Lo que quiero significar acá es que el 0 numérico no es lo mismo que el 0 en cadena de texto. Por la explicación que diste recién, Sí. ¿por qué del trim en Sí, por si hubiera escrito espacios en blanco. Sí. Porque, claro, Tampoco eso es diferente a lo... Sí, no solamente para chequear que la persona puso solo texto en blanco, sino porque si puso Mariano y con espacios adelante o espacios después, tampoco va a guardar eso en la base de datos. Dice, la persona se llama Mariano, no espacio, Mariano, espacio. ¿Está bien? Entonces, por las dudas se le haya escapado a escribir, siempre tenganlo presente esto porque suele pasar y después vos no lo encontrás, ¿no? Porque de nuevo, no es lo mismo. Una búsqueda de base de datos, por ejemplo, te dice, Mariano es igual a... ¿Mariano? No. ¿Por qué? Porque tiene un espacio y el otro adelante. ¿Está bien? Entonces, en general, salvo que a vos te interese guardar los espacios, es una muy buena práctica siempre hacer trim de los valores y manipularlos así. Por las dudas, a la persona se le haya escapado poner un espacio. ¿Sí?
Va a haber casos que te interesan, que los espacios son significativos, pero en general no. Bien. Claro, por ese lado yo lo conocía el trim, por eso, por comparar Claro. un nombre con otro y que no tengan los espacios. Sí, sí, sí. Bueno, ¿está claro esto? De nuevo, si esto les confunde, no importa, entonces pongan nombre distinto de, o si nombre es igual al string vacío, y ya está, y le va a quedar más claro. Pero bueno, cuando tomen experiencia y se acostumbren, por ahí lo escriben de esta forma, ¿sí? Obviamente la forma larga es más clara, pero el que está acostumbrado a leerlo así también lo entiende como claro, y tipean menos, escriben menos, se equivocan menos. Bueno, y después va con la edad. Todo eso era para el nombre. Se pide el nombre, alerta, ¿sí? Hace foco en el nombre, justamente va a decir, mirá, te faltó el nombre, escribilo ahora, y retorna falso. ¿Qué dijimos? Que retorna falso justamente para que el onClick no continúe. Bien, seguido de eso, vamos con la edad. Dice, recupera la edad de la misma forma, y dice, la edad tiene que ser mayor a 18. ¿Qué hace? Dice, si no lo puedo convertir a número, number, punto, parseInt, edad, o sea, si eso me devuelve un NaN, por ejemplo, lo que decíamos el otro día, NaN es not a number, o sea, donde va la edad puso Juan. Entonces dice, tiene que introducir un número entero en su edad. Bien, y ahí corta. Y si sí pudo convertirlo, dice, pregunta, si edad es menor que 18, dice, debe ser mayor de 18, y también hace foco en la edad. Entonces tienen tres tipos de controles. ¿Sí? Esta forma, a mí mucho no me gusta, que hace, encuentro un error y corta. Encuentro un error y corta. Está bien, funciona, pero si está todo el formulario mal, lo vas a tener que ir arreglando cada vez que envíes. Haces un arreglo, enviar. Haces un arreglo, enviar. Y así te va a marcar. También uno podría decir, bueno, es poco probable que se equivoque en tantos campos, pero bueno, no importa. Yo preferiría siempre tener el programa para que me notifique todos los errores y después la persona los chequee, ¿no? Obviamente cambia un poco el sentido de cómo se llama esta validación. Dice, función de validación. El interés. Dice, si el selected index, fíjense eso, formulario, punto de interés, que era el select, punto, dice, selected index es igual a 0, el 0 ¿qué quiere decir? Que no eligió nada. ¿Sí? El primero del select puso una opción que se llama elegir. Entonces está diciendo, elija algo. No es una opción válida. Esta es la primera. Entonces dice, si el índice es el primero, o sea, el 0, es que no eligió nada, y le dice, por favor, elegí un interés. Otra cosa que me había olvidado de comentar acá. Esto funciona. Fíjense que no tiene la etiqueta de cierre. Yo no se lo recomiendo, es por un tema de claridad. Pongan siempre las etiquetas de cierre. ¿Esto funciona? Sí, porque sabe que antes de arrancar la otra opción tiene que cerrar la primera porque no se pueden anidar. Pero no se usa eso, ¿está bien? Perdón, yo me quedaba acá. Bueno, bien, y si está todo bien, entonces mando una alerta. ¿Qué modificaciones vamos a hacer nosotros en el formulario? Digo, presten atención, ya lo vamos a ir marcando varias veces. Pero en el formulario que ustedes tienen que hacer, en vez de enviar el formulario, igual van a devolver falso, para que no se envíen, porque ustedes no van a tener dónde se manda esto. ¿Ven? Acá dice, esto se manda a procesar PHP. Bueno, nosotros no tenemos ese procesar PHP. No van a tener nada para procesarlo. Igual va a devolver falso para que no pueda hacer el envío del formulario. Y por JavaScript vamos a simular que todo anduvo bien y van a recrear el contenido del formulario con código HTML generado por JavaScript. Pero la validación tiene que estar. Si se anduvo mal, no lo tiene que hacer. Bien, dice otra forma de validar, dice podemos cancelar un evento submit. Tengo el validar, dice formulario campo 1 punto value es igual a OK, retorna true, y si no, retorna falso. Que es el que les decía yo. El onSubmit validar this.
This, ¿quién es acá? El mismo formulario. Entonces se está enviando el formulario y acá lo recupera, y entonces dice, el valor está bien, envíalo, si no, no. Entonces lo mismo, pero este es más global. Yo les recomiendo hacerlo de esta forma, porque hay muchas formas de enviar un formulario, no solamente tocando el botón. Como les decía, si hacen Enter en un campo, también se envía. Y de esta forma están procesando todas esas formas. Bueno, otro tema que decíamos recién, ¿cómo valido los números? U otra forma. Bueno, una forma es por expresiones regulares. Dice, mecanismo para regular cadena de texto, útil para validar cadenas que siguen determinado patrón. Claro, tiene que haber un patrón. Por ejemplo, ahí tienen una expresión regular que dice letras de la A a la Z, minúscula y números del 0 al 9, todos los que quieras. ¿Bien? Es como un identificador. Pero podría empezar con número ese. ¿Qué modificadores tengo? Estos son opcionales. Cuando estoy armando, como de ahí al final, ¿me dice barra i? Bueno, ¿qué quiere decir barra i? Es case insensitive. Bueno, entonces si es case insensitive, entonces en realidad no le importa si es las letras mayúsculas o minúsculas, no está teniendo en cuenta. Barra G es para comparaciones globales, dice caracteres a buscar pueden estar varias veces en la cadena, yo no lo busco una sola vez. Y M es modo multilínea, ¿no? Si la cadena tiene saltos de línea. Bueno, hay formas de armar expresiones regulares, son bastante complejas, sobre todo si no las hacen a menudo, entonces no tiende a olvidarse. Igual hay cantidad de sitios que colaboran con esto, decir, bueno, yo quiero tratar de buscar este tipo de expresión regular, y la van a armar. Y si no, bueno, vayan armándose como su librería de expresiones regulares que a ustedes les interesan, así las tienen a mano. Bien, vamos con caracteres especiales. Si no, en general, lo que yo ponga quiere decir que eso tiene que venir, ¿sí? Pero bueno, algunos caracteres son especiales. ¿Sí? Todos, fíjense que la expresión regular va entre barras. Bien, el techito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es comienzo de línea. Entonces dice comienzo a, dice, dame cadenas válidas, ¿cuáles son? Las que comiencen con a. Por ejemplo, a, jo. El signo peso igual, pero para terminar. Entonces dice, la expresión regular es sion pesos, entonces con todas las palabras que terminan en sion son válidas como canción. Dice, barra W, dice, equivale a letra, número o underscore. Underscore es el guión bajo. Entonces dice, dame, arranca. Tres letras, números o underscore, termina. Entonces, ¿qué quiere decir? Solamente palabras de longitud 3. Dice, barra D, dice, cualquier carácter no dígito. ¿Sí? El O, justamente, la barra que hace, O, indica opciones. Es esto o lo otro o no, lo que les haga falta. Entonces dice, empieza con L o F y termina en ocal. ¿Qué cadenas son válidas? Local y focal. Entre paréntesis, agrupa cuestiones. Entonces dice que empiece con la secuencia vocal, termine, entonces, ¿qué palabra es válida? Vocal. Otro, cuando trabajo con corchetes se refiere a conjunto, dice conjunto de caracteres opcionales. Entonces yo tengo que elegir algo de ahí. Entonces, script y después elegir A, O UE. Entonces, escriba, escribo, escribo. Son todas cadenas válidas de esa expresión regular. Bien, ¿qué más? Dice, los siguientes operadores trabajan sobre lo que se tiene a la izquierda en caso de utilizar paréntesis. Bien, o sea, el operador y a la izquierda, perdón, me confundí yo. Entonces dice, ¿el asterisco qué es? Repetir 0 o más veces. Entonces dice, el 1 empieza con 1 asterisco, o sea, puede estar 0 o más veces, y 2, 3, 4. Entonces, ¿qué cadenas son válidas? 2, 3, 4 tiene el 1 0 veces, 1, 2, 3, 4 tiene el 1 una vez, 1, 1, 2, 3, 4 tiene el 1 dos veces, entonces son cadenas válidas de esa expresión regular. Ahora, el más es una o más veces, o sea, es parecido al asterisco, pero mínimo una vez. El signo de pregunta es
1 o 0, o sea, es algo opcional. Y entre llaves n son exactamente esa cantidad, y si le separo con coma dos valores son entre esos dos, y si pongo un valor, coma, nada, es al menos eso. Entonces, si tengo entre llaves 2, coma, al menos 2. Si hay 3, perfecto. Si hay 4 también, si hay 2 también, pues, y si hay una, no, porque dice al menos 2. Bien, otro tema, dice, con el signo de pregunta igual a n, dice match con cualquier string que es seguido por el string n, y con el no, dice match con cualquier string que no es seguido por el string n. Por ejemplo, ahí tienen los ejemplos, dice hacer una búsqueda global de is después de all. Entonces la expresión regular es, dice, viene is, después viene all global. ¿Sí? Eso les permitiría saber todos los alls que siguen a un is. Y al revés, dice, hacer una búsqueda global case insensitive, o sea, ahí tiene barra i, que no sean seguidos de all. Entonces, dice, todos los is que no vienen después seguidos de all, barra, ahí termina. Ahí que is no viene seguido de all, is, ¿no? El primero. Por eso hace hincapié en el case insensitive, porque el primero está en mayúscula. Bien. Bueno, hasta ahora, ¿cómo harían ustedes para corroborar que una dirección de correo es válida de forma tradicional? Tendrían que ir haciendo un recorrido de la cadena, ¿ven? Dice de bar i0 hasta la entrada punto longitud, o sea, longitud de la cadena, e ir preguntando, ¿tiene el arroba? Perfecto. ¿Tiene el punto? Perfecto, ¿no? Y así ir probando por todos los caracteres que ustedes dispongan, y también al final preguntar que, por ejemplo, el punto esté después que el arroba, que tenga las dos cosas, bueno, y así. Pero bueno, por ejemplo, ahí no tiene un control de que hayan dos arrobas. Tendría que ir también chequear que si ya la encontró falle, bueno, etc. Entonces yo puedo ir complejizando eso. Bueno, con expresiones regulares es mucho más fácil. ¿Qué dice? El patrón email es, empieza con un carácter o underscore, ¿sí? O sea, un carácter que era letra, número o underscore, a la más, o sea, al menos algo, por ejemplo, a@a.com sería válido. Bien, entonces dice, el arroba, tiene que estar el arroba y tiene que estar una sola vez. Y después, ¿qué sigue? De nuevo, caracteres a la más, o sea, todos los que necesites. Y tiene que tener barra, punto, y después dice, ¿por qué dice barra, punto? Para escapear el punto, porque el punto también es un carácter bestial. Y después dice la W 3 veces, ¿no? O sea, que sea .com, .net, .org, etc. Bien, entonces con eso yo puedo validar los emails de una forma mucho más sencilla que esta otra, que tengo que hacer toda una iteración, ¿sí? Internamente igual lo hace, o sea, las expresiones regulares también tienen que recorrer de cierta forma la cadena, pero se nota a simple vista que es más sencillo de chequear. Bueno, acá tienen otros ejemplos más, ¿sí? Acá tienen, bueno, este no sé si será un enlace válido porque es medio viejo, pero pueden poner un montón, ponen expresiones regulares JavaScript, o no JavaScript, porque las expresiones regulares igual no son de JavaScript, JavaScript tiene para implementarlas, ¿sí? Todos los lenguajes tienen una forma de revisar expresiones regulares. Bueno, acá se hacen así con las barras. Bueno, entonces justamente, ¿cómo hago después para usarlas desde JavaScript? Con test, prueban la coincidencia de una cadena y devuelve true o false si hace como match, si coincide la expresión regular con la cadena. ¿Sí? Exec ejecuta y se comprueba por coincidencia el patrón de una cadena y se retorna el objeto con la primera coincidencia.
Este es para ir buscando, entonces es como si fuera el típico buscar siguiente, bueno, eso más o menos lo que va haciendo es buscando eso, a ver dónde lo va a encontrar. ¿Está bien? Y se puede hacer para buscar todas las coincidencias. Dice, método search y replace del objeto string pueden utilizar expresiones regulares, ¿sí? Sobre todo el replace. Ahora hay un método nuevo, el replace solo buscaba una cadena y la reemplazaba por otra, pero solo la primera. ¿Está bien? Entonces si uno lo quería hacer muchas veces tenía que hacer una iteración, o hacerlo por expresiones regulares. Entonces uno puede hacer, mira, buscar este patrón, reemplazarlo por esto. ¿Sí? Buscar con expresiones regulares y reemplazar ese tipo de cosas tiene un potencial tremendo porque justamente no buscan exactamente una palabra, buscan un patrón. ¿Está bien? Igualmente ahora existe el replace all, que justamente también les permite cambiar una cadena por otra, pero todas las apariciones que haya en la cadena que están buscando reemplazar. Pero como es relativamente nueva, no todos los navegadores tienen soporte de esa funcionalidad. Pero bueno, si quieren hacer un replace all para todas las para hacer reemplazos, tienen que usar replace con expresiones regulares. Ven, acá está, dice. Bueno, acá es sonso porque dice cambiar la palabra Microsoft por W3 Schools. Lo único que está diciendo es que no tengan en cuenta las mayúsculas. Pero bueno, eso lo podría haber hecho con una común y corriente. Bueno, hasta ahí con expresiones regulares. Otra cosa, recuerden lo que habíamos visto de formularios. ¿Sí? Hay inputs especiales, como por ejemplo email, number, no sé, datetime, date, que ya hacen cierto control y van a validar. Recuerden que habíamos dicho que no basta con ese control, en el trabajo tienen que hacer el control del formulario, agregarle controles y hacerlo por JavaScript. ¿Sí? E igualmente, bueno, puede pasar que se saltee el chequeo, siempre, nunca está de más tener más chequeos. ¿Sí? Bien, dice, vamos de nuevo con los eventos y los manejadores, que más o menos ya los hemos ido utilizando, los utilizamos por HTML, acá les voy a mostrar también cómo hacerlo por JavaScript. Si un evento es una notificación de algo específico que ha ocurrido, sucedió en el browser o el usuario hizo algo. Un manejador de evento es un script que se ejecuta en respuesta al evento. ¿No es cierto? Click es el evento. Entonces, que yo, no sé, salude a la persona porque puso tu nombre ahí, es el manejador de ese evento desde el código que se va a ejecutar. Bueno, algunos eventos, hay un montón. Dice, onFocus, dice, se ejecuta cuando un elemento recibe el foco. ¿Qué es que recibe el foco? Que lo estás manipulando, ¿sí? Que lo estás escribiendo, seleccionando, algo. O sea, cuando el cursor está parado ahí, es porque ese elemento tiene el foco. Es muy fácil de verlo en los inputs, pero también vale para otros elementos. ¿Sí? OnBlood, ese al revés. Cuando se sale, cuando pierde el foco, ahí hace el OnBlood. Dice, onChange. Se ejecuta cuando un elemento pierde el foco y su estado ha cambiado. ¿Sí? Dice, onSelect, similar a onFocus, pero se ejecuta cuando el usuario selecciona un texto. Bien, entonces, ¿cómo lo registrábamos? Digo, bueno, por HTML, ¿cómo hacíamos? Yo tengo acá el input, ¿sí? el elemento, y como atributo le digo, onClick, hace tal cosa. ¿Qué hace alert? Ustedes pueden poner el código JavaScript que quieren ahí. Lo más común es llamar a una función, como hace el segundo caso. Y en esa función hacen lo que tengan que hacer. Bueno, acá tienen una serie de eventos más, algunos ya los hablamos. OnClick, ya dijimos. OnDoubleClick, si le hace doble clic. Y estos de las teclas son muy útiles también. OnKeyDown, KeyPress y KeyUp. Recuerden las diferencias, son todas de teclas, pero dice KeyDown, el usuario aprieta la tecla. OnKeyPress, el usuario presiona y suelta una tecla, o sea, es la combinación de las dos cosas.
Y cuando suelta, también se dispara el último, ¿no? Es una secuencia. Primero es key down, después es key press, y después es on key up. Hay diferentes tiempos, entonces pueden manejar el que les haga falta de acuerdo a lo que necesiten hacer. Onload, ese lo pueden hacer en el documento, en el window y en el image también. Si las imágenes tardan en cargarse, pueden decir, bueno, cuando se termine de cargarse tal cosa, le pueden poner el onload de una imagen, ejecutar una función. Bueno, ni hablar de cuando se termine de cargar la ventana o el documento, que es, se terminó de cargar todo, ya está listo, no hay que descargar más nada. Ah, bueno, entonces hace tal cosa. Les puedo poner un manejador de esos eventos. ¿Sí? Es muy común en las páginas tener un manejador de esos eventos. Bueno, on mouse down, mouse out, mouse over, mouse up, ¿qué es lo que es? Mouse down y mouse up es cuando aprieta el clic y lo suelta. ¿Sí? Mouse out, dice el mouse se mueve fuera del elemento, y mouse over es que lo pasó por encima. O sea, cuando ustedes están pasando, tienen el documento, ¿no? Y van pasando por encima, eso va disparando esos eventos. Hay que tener cuidado nada más que con eso, porque justamente cada movimiento del mouse se dispara. Y se dispara muchas veces, no es que yo hago este movimiento y se dispara una vez. Este movimiento se disparó una vez por cada coordenada que lo fui moviendo así. Entonces, si uno satura con ese tipo de eventos, puede bajar la performance de la aplicación. Pero tienen que hacer una barbaridad, digo, de eventos y de cuestiones de hacer en ese evento. Ténganlo presente, no es algo habitual que les vaya a pasar que se ralentice la máquina, pero por las dudas. Bien. Bueno, el formulario dice con on resize, se cambió la ventana, on submit, súper útil cuando se envía y cuando se descarga. Perdón, esto es de general, no es del formulario. El on resize es de la ventana, el on submit es de los formularios, y el on unload es del window. El unload no es muy confiable, pero puedo hacer algún tipo de limpieza, ¿no? Algunos que hacen. Verifica si el usuario tiene cambios sin guardar, entonces le dice, mirá, tenés cambios sin guardar, querés guardar. Si ustedes tratan de hacer un alert o algo en ese momento, el navegador igual no los deja, pero como se usa para eso, el mismo navegador, si ustedes tratan de hacer algo o sea, tratan de cancelar el unload, manda un cartel para el usuario preguntándole si está seguro que quiere salir, porque generalmente se hace cuando están por cerrar la ventana. Entonces evita que se cancele, pero más que nada el cartel lo pone el navegador, no lo pueden poner ustedes. No hay un control total de ese cartel, porque si no uno podría hacer que la persona no pueda abandonar la página, ¿no? O sea, entraste, chao, listo, no te dejo salir más. Cada vez que cierres, cancelo el evento y no se puede salir. Bueno, entonces los navegadores tomaron esa conducta de no permitir escribir el cartel. Lo manejan ellos eso. Bueno, otros de mouse, de nuevo. Cuando ustedes capturen el evento, ¿sí? Lo habíamos probado también hace mucho, ¿se acuerdan que habíamos puesto pesos event? Para que pasara el código, el objeto, con información relacionada del evento. Es decir, podemos acceder a propiedades y métodos de los eventos. Por ejemplo, si el evento era del mouse, si yo hago esas propiedades del evento, .button, me va a decir qué botón se apretó. Lo mismo para el key press, el key me devuelve qué tecla se apretó. ¿Bien? Y así dependiendo de cada evento, voy a tener información relacionada. Screen X, Screen Y, o sea, las posiciones donde estaba el mouse cuando se disparó el evento. Bueno, y así de nuevo, por cada uno puede variar. ¿Sí? Bien. Bueno, retornar coordenadas, por ejemplo, esto mueve el mouse y les va diciendo por dónde lo van moviendo. ¿Sí? Acá hace un alert, yo les aconsejaría hacer un console log justamente para que no se trabe la ejecución y puedan seguir moviendo tranquilamente la aplicación. Mouse down muestra las coordenadas. Bien, y ahí está lo que les decíamos al principio, el set timeout,
y el set interval después. Dice, set timeout dice, los temporizadores son objetos sin representación física que se encargan de ejecutar una tarea al cabo de cierto tiempo. O sea, no tiene una representación física en el sentido de que no son un botón, no son una parte del HTML. Dice, el método setTimeout es utilizado para retrasar la ejecución de una acción un tiempo determinado. O sea, justamente, si bueno, voy a esperar un ratito y hago tal cosa. Bueno, entonces ese ratito, ¿cómo lo simulo? ¿Cómo hago que se dispare más tarde? Bueno, con setTimeout. setTimeout dice, ahí está pasando, esta forma es válida, pero yo no se las aconsejo, es pasar una cadena de texto con el nombre de la función adentro. ¿Sí? Con la ejecución del código adentro. Dice, comillas, nombre, función, paréntesis, y el segundo parámetro es la cantidad de tiempo que hay que esperar expresada en milisegundos. Entonces yo pongo setTimeout, nombre de función 2500, y en 2 segundos y medio se dispara la llamada al método. Si por alguna razón yo quiero cancelar ese temporizador, ¿sí? El setTimeout y el setInterval devuelven un ID, devuelven un número, que es un ID que hay que guardarlo. Entonces vos después podés usar clearTimeout, en este caso, y después vamos a poner el otro clearInterval. Pasando ese ID, entonces, listo, cancelo la alarma, por decirlo de alguna forma, y eso ya no corre. ¿Bien? Bien. Si una vez activado el temporizador, cuando ha transcurrido el tiempo indicado por el segundo argumento, el navegador llama una sola vez, por eso es setTimeout, timeout es una sola vez, y el nombre que venía en función, ¿ven? Esta es la forma. Bueno, ahí lo probamos, esto funciona, yo les aconsejo hacerlo de otra manera, que ahora les muestro el código, se acostumbren a hacerlo así, y entienden otros códigos, ¿no? Porque, casi no se usa de forma. Bien, dice llamada cíclica es el otro. ¿Qué pasa si yo quiero hacer que cuando termine se vuelva a ejecutar a los tantos segundos, milisegundos? Bueno, acá por ejemplo lo hace a mano, ¿no? ¿Cuál sería la herramienta rudimentaria si yo no conozco el otro método y solamente conozco setTimeout? Digo, bueno, hago un setTimeout y cada vez que se llama la función, dentro de la función está todo bien, vuelvo a hacer un setTimeout para la próxima. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, va a volver a pasar un tiempo y se va a llamar la función por única vez, pero cuando venga acá de nuevo va a volver a hacer un temporizador para llamarla de nuevo, y así, ¿no? Es como que cada vez que escuchas la alarma, volvés a poner la alarma para dentro de un rato. ¿Sí? Bien, pero en vez de hacer eso, directamente hagamos setInterval. setInterval ya hace ese trabajo. Cada vez que pasa el tiempo, vuelve a cargar otro tiempo para volver a llamar a la función. ¿Sí? Entonces hago setInterval, pongo el nombre de la función y el tiempo. Entonces cada ese tiempo va a ir llamando sistemáticamente a la función. De nuevo, no sé si están viendo, pero acá está hecho, ¿no? Lo mismo que me decía Guillermo, ya hice con ya hice el carrusel con temporizadores, acá está, ¿no? Sí, con setInterval. Ya. Encontré. ¿Lo encontraste por ahí? Mira, estaba acá, ¿viste? Acá ya Una, está hecho. Es una una forma consulta. de hacerlo, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Por qué el setInterval ahí lo guarda en una variable? De nuevo, por si lo quiere cortar en algún momento. Ah, listo. Es Listo. el mismo ejemplo que el anterior. O sea, estas dos funciones devuelven un número que representa el ID de esa alarma. Si vos en algún momento querés cortarla, el que llama a cortarla te pide el ID del que querés cortar. El Ajá, clear. está bien. Pero hay dos, está Está el bien. clear timeout y el clear interval. O sea, tienen que llamar además a la que corresponde. Si ustedes hicieron un intervalo, tienen que Claro. llamar a clear interval. Y si hicieron un timeout, tienen que llamar a clear timeout. Y le pasan el ID. El ID lo guardan si ustedes planean cancelarla por alguna razón. Si no planean cancelarla, por ejemplo, no tienen un botón que permita cancelarlo, o no hay ningún otro evento que si ocurre eso cancele lo otro, entonces no guarden el ID, lo dejan y ya está. No es obligatorio. No lo van a usar si no piensan cancelarlo.
Bueno, el típico, así como está el hola mundo del set interval y bueno, sobre todo este set interval, ¿qué es? Hacer un reloj que vaya mostrando la hora en el sitio, en la consola, donde ustedes quieran. Esto lo pueden hacer, y la verdad que, nada, les sumo una cosita, ¿no? Tienen una parte que ponga la fecha y la hora, y lo van actualizando a cada segundo. ¿Cómo hago? Y set interval, ¿sí? My timer es el nombre de la función, 1000 milisegundos, o sea, a cada segundo. ¿Y my timer qué hace? Vuelve a crear la fecha de hoy, con precisión de minutos y segundos, y la escribe, ¿está? Y la escribe, y la escribe, y la escribe, ¿no? ¿Cuántas veces va a llamar? Y uno por segundo. ¿Se entiende? Sí. Este lo podremos probar, mira. Estaría bueno eso, meterlo en una función, ¿no? Claro, está en una función. Y decir, Vos decís todo, el creador también. el mostrar la hora. El mostrar ahora está en una Eso. función. Ah, está bien, Porque está bien. Está acordate bien. que tenés que llamar a una Pero función. yo digo, yo en vez, o sea, todo lo que está encerrado dentro del script, ¿se puede meter una función dentro de una función acá? Sí. Pues ya está, ¿hasta dónde querés hacer una música de funciones? Digo, esto ya es una función, me dice function my timer. Así se llama la función que va a cambiar la fecha. Sí, El otro está está bien. fuera. ¿Por qué está fuera? Porque yo no quiero que ocurra apenas se pueda, empezar a contabilizar. ¿Para qué lo voy a tener en otro lado? Podrías tener una función y al principio de todo llamar a la función, digo, eso también podrías hacerlo. Pero es lo mismo. Digo, como yo quiero que se ejecute ahí nomás, lo ejecuta ahí nomás. Esperen que voy a agregar el... esto me queda afuera. Body dice... está armado casi como a... Me copié todo, ¿no? Perdón. Me traje el P. El P de Mostai. Vamos a ejecutar. Ahí está. ¿Ven? ¿Lo ven el reloj? Sí. Perdón. Y dice stop. ¿Qué hace el stop? Clear interval. Yo pongo stop. Se murió el reloj. ¿Se ve? Vamos de nuevo. Sí. Esto lo está mostrando la hora porque dice la fecha, convertirla a hora local. A hora, no a local date. Entonces está mostrando solamente la hora. Pero lo pueden agregar, veo que muchos sitios ahora se ha perdido, ¿no? Porque es como medio como sobrecargar la página. Ahora todo el mundo tiene internet y tiene el reloj de la máquina sincronizado por internet. Entonces nadie lee la hora en la página porque tiene el reloj a la vista en la computadora. Pero sí pueden tener el día. Para el día no hace falta que estén corriendo un intervalo, seguramente la persona va a refrescar de página antes de que, si se cambió de día o algo, entonces no hace falta hacer. Pero de nuevo, si lo quieren agregar es algo que les puede dar ahí para practicar esto. Para cuentas regresivas y esas cosas Y también. haría al revés, claro, se te haría un temporizador. No sé, supongamos que estoy pensando no tengo que poner nada acá, claro. Vamos a poner acá bar, no sé, contador igual a, veremos 10 segundos.
Y cuando arranque, también vamos a hacer otro. Contar, y lo vamos a guardar en... No lo vamos a guardar nada, no vamos a tener un botón para cancelar. Listo, descontar. Así tengo menos variables. Pongo acá function. Descontar. Y voy diciendo, a contador, menos menos. ¿No? Y supongamos, si llega a 0, y contador igual a 0, o no contador, podría ser. Alert. Y vamos escribiendo el tiempo en este. Vamos a usar el otro, el query selector. Document.querySelector. Numeral temp. Punto Me faltó la value. R selector. Muy bien. Igual a... no, value no, perdón, esto no es un... Lo tengo acá arriba. HTML igual a contador. Vamos a ponerlo en 11, así arranca en 10. Yo lo estoy escribiendo después de descontarlo. Y run, a ver. Ahí está. Es un contador que va hacia 0. 1. Ahí está. Oh. ¿Está? Bueno, y sigue llamando. Tendría que haber, ahí tendría que guardar. ¿No? Le di el contador. No lo haga más, ¿no? Vamos a cambiar esto también para que vean la otra forma. If not contador, o sea, llegó a 0. Que haga que corte, primero que nada, dijimos crear interval. Que corte ahí, que escriba que haga el cartel y que cierre. Vamos de nuevo. ¿Ah? Le va a llegar a 0 y debería cortar. Ahora, fíjense que sigue corriendo, ¿no? Yo ahora hago tiempo ahí que pasen unos segundos y van a ver cómo por detrás cambió o sea, cuando corre, cuando se actualiza de nuevo, pasó el tiempo, pero se quedó. ¿Está? Sí, pueden hacer lo que ustedes quieran con esto. Son herramientas muy útiles. Bien, y si no me equivoco, eso es todo. Ahí tienen, ya tienen todo el contenido del DOM. Y ya saben crear elementos, cambiarle el texto. Bueno, acá lo estuvimos haciendo también. ¿Sí? Tienen eventos, el onClick y eso. Tienen que ponerse a hacer ahora, bueno, justamente, a programar todo el JavaScript de la página, del formulario sobre todo, pero pueden poner este tipo de cosas. ¿Dónde más van a tener? Bueno, si quieren agregar el reloj van a tener esto, y si tienen que hacer el carrusel, lo pueden hacer con JavaScript, con esto, mezclando lo del set interval, ¿sí? Y el procedimiento de llamar a vos, Guillermo, que me decías cómo hago para hacerlo por botones. Justamente, si yo acá tuviera un botón siguiente así, ¿qué hago? Que ese botón, el onClick, llame a la misma función que te está llamando el set interval.
Entonces, ¿qué va a simular? Lo mismo, va a ser al siguiente o atrás. Y de esa forma Está pueden bien, completar el carrusel. pero el ejemplo que yo encontré, me parece que a mí lo que me está haciendo el conflicto acá, Ah, porque es que el ejemplo que te yo... buscaste el código, por eso digo, yo te decía que esto lo arranquen, traten de hacerlo ustedes, no importa que salga feo, si se quiere. No, no, sí Traten es de para... hacerlo ustedes No, el pero no es carrusel. para... Bueno, pero pará, no es corto con el corto sentido... el video de esto y ahí vemos Bueno, el bueno, bueno. código.